Eh, Hay una idea que por ahí aflora consciente o inconscientemente en el sentir y desde el sentido común del pueblo, que suele decir respecto al sexo cuando dicen el sexo es sucio. ¿Por qué el sexo es sucio? ¿Es verdad que el sexo es sucio? ¿Es verdad que el sexo es sucio? Esta expresión. Bueno, a continuación intentemos explorar esta idea, ¿no? Que está detrás y que aflora, emerge en el lenguaje común de la gente, desde diferentes trasfondos culturales, las personas a lo largo de la historia y en nuestra propia historia, hemos escuchado esta expresión de que el sexo es sucio. Es sucio. Algunos dicen que el sexo es del diablo, que el sexo es pecado, que el sexo es negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué bien que gozan del sexo, por cierto, y a este respecto. Bueno, sigamos con la idea anterior, con esa percepción de que el sexo es sucio. ¿Por qué se dice en el sentir del pueblo que el sexo es sucio? ¿Por qué relacionan y por qué asocian el sexo con la suciedad, con la inmundicia? Como dije, intentemos explorar esta idea desde una percepción diferente, distinta, primeramente desde la ciencia y luego desde la cultura, desde la religión y otras fuentes del conocimiento. Bueno, ahí les va. Algunos orígenes dentro del trasfondo cultural de esta idea. Por lo general la gente suele asociar el sexo con lo sucio, con lo negativo, con cosa que del diablo inmoral, porque ha habido aquí una influencia poderosa como es la influencia de la religión. Por lo tanto, todos sabemos que las religiones a lo largo de la historia son las que siempre han asociado el sexo y por ende la sexualidad con la impureza y con el pecado, ¿verdad? Especialmente si la persona no está dentro del contexto de los parámetros interpretativos de la religión, sin importar el bando donde se encuentren, han solido asociar esto con lo sucio, con lo inmundo, con lo pecaminoso, ¿verdad? Por lo tanto, todas las enseñanzas de la iglesia han influido poderosamente en la percepción del sexo de cada individuo, ¿no? Y siempre lo han asociado con algo íntimo, inherentemente negativo, sucio, feo, desagradable, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos a este respecto las normas y por ende todos los tabúes, estereotipos que se han desarrollado en la sociedad por efecto de la influencia de la religión. La sexualidad ha sido históricamente, eso los expertos lo han desarrollado muy bien, siempre lo han asociado con un tema de tabú, de negatividad en muchas culturas y por ende las normas sociales a lo largo de la historia, en la medida en que se han desarrollado una sociedad, pues lo ha encauzado, lo ha canalizado de esa manera, ¿no? Como algo sucio, como algo inmundo, como algo que no es natural muchas veces y lo han percibido lamentablemente como un placer negativo, prohibido. Y esto, por cierto, ha llevado a la humanidad a muchas cosas negativas por causa de haber prohibido esto desde una perspectiva muy negativa. Sin embargo, olvidamos un detalle, ¿no? Todos olvidamos un detalle. Olvidamos que somos de carne y hueso, como dice el dicho. Por lo tanto, todo nuestro condicionamiento de nuestro portador material obedece a factores biológicos y fisiológicos. En tal sentido, todo el efecto de las secreciones y los fluidos corporales tienen que ver con esto, de modo que si no hay limpieza al respecto, claro que se va a convertir en sucio, como con cualquier parte de nuestro cuerpo. No olvidemos esto de las secreciones y los fluidos corporales, en especial los órganos sexuales, ¿verdad? Todos sabemos que segregan sustancias, ¿no? Físico-químicas, ¿no? Como efecto de nuestras mismas sucesiones
de nuestro cuerpo, ¿no? Y que cuando uno no se asea adecuadamente, debidamente, pues todo esto a lo largo se produce en efectos desagradables al olfato, a los sentidos. De modo que ahí está respecto a las secreciones y a los fluidos corporales. Por lo tanto, esto es algo natural, son parte del funcionamiento normal del cuerpo, de nuestro portador material, ante lo cual es simple y llanamente aplicarle la limpieza adecuada al momento de gozar del placer sexual, ¿verdad? De modo que ese factor biológico y fisiológico es sumamente importante. Cuando uno parte de allí, de esta fuente primigenia, de esta fuente original, pues no va a empezar no arma conceptos e imágenes en realidad, sino que arma y desarrolla pues creencias muy bien elaboradas, creencias ya no supersticiosas, sino creencias racionales, como lo llaman los expertos, ¿verdad? Porque parte desde nuestra base misma, de la cual estamos compuestos, estructurados, etcétera. A este respecto, por lo tanto, la educación y el desconocimiento de nuestro mismo portador material, pues la falta de esto es lo que produce y lleva a las personas a malentendidos y a asociar el sexo con lo sucio, con lo inmundo, ¿no? Por lo tanto, si es cuestión de los fluidos y las secreciones que segregan las partes íntimas, solo es cuestión de aplicarle una buena higiene, limpieza, antes de desarrollar y gozar del goce del placer sexual. De modo que, como dije anteriormente, intentemos explorar esto desde diferentes perspectivas. Ahora quiero hablar sobre la parte psíquica, psicológica, como lo presenta el desarrollo de la ciencia en clínica de la psicología. Hay algo detrás de esta idea, como dije, que se esconde, ¿no? Y está el miedo y la vergüenza. La asociación, por lo tanto, del sexo con la suciedad refleja, ¿qué está reflejando? Miedos que el ser humano ha ido abrigando, ha ido cifrando, dependiendo del contexto donde se ha desarrollado, ¿verdad? Y como dije, la religión, la cultura, la sociedad, la escuela, etcétera, ha influido poderosamente en esto con información no adecuada, quizás no coherente, lo cual produce sentimientos de culpabilidad, surgen experiencias negativas, la persona no se desarrolla sexualmente y como efecto se crece el miedo y la vergüenza en el ser humano. Asimismo, también hay proyecciones de culpa desde la perspectiva psicológica, como lo dicen los sexólogos. Hay personas que proyectan, por ejemplo, dicen a través de sus propias culpas e inseguridades respecto al sexo, porque es parte de su vida, ¿no? O es parte de lo que ellos han vivido en sus experiencias de niño, de adolescente, y por lo tanto siguen marcando esta proyección de culpa y lamentablemente no tienen una realización sexual. Otro puede ser el control y el poder también, que por lo general se desarrolla de parte de quien tiene a cargo a la persona, ¿no? Y esto obedece a manipulaciones. Ahí está, pues, por ejemplo, un padre que es religioso quiere dominar a su hijo. No olvida el padre que él en su pasado tiene un pasado muy lindo que contarle a su hijo, y por no contárselo, porque padece de este miedo y esta vergüenza, lamentablemente se va creando un control y un poder inconsciente del cual no se da cuenta el padre, y el niño se desarrolla con todas esas negatividades peores que las que tenía el padre. Por lo tanto, todas estas consideraciones desde el análisis psicológico son maravillosas, y uno, cuando las explora de una manera racional, va a entender que el sexo, como todo placer, como toda parte de nuestro cuerpo, es sucio cuando no hay limpieza. Cuando hay limpieza de por medio, la cosa cambia, la percepción cambia, y no vamos a decir ya el sexo es sucio. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente lo que estamos abordando y confrontando respecto a la sexualidad.